Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Nosotros con esta gran satisfacción con que nos sentimos al momento que presentamos el tema y el invitado, porque siempre traemos temas pensados en la necesidad de información que tienen nuestros televidentes. Y hay una necesidad perentoria que he podido contactar en el día a día, porque la gente me aborda mucho con los temas de pensiones, sobre todo en el sector público. Cualquiera cree que la carencia de información en cuanto al tema de pensiones pues está solamente con los temas de la AFP. La gente tiene muchos interrogantes y mucho desconocimiento con las personas que trabajan en el Estado. Nosotros tenemos un representante de esos trabajadores en el Estado, pero hablamos, ¿verdad?, del movimiento MOPC, Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, quien representa a alguien que ha estado por aquí en otras ocasiones y que para nosotros es muy grato conversar con él. Estamos hablando de Luis Holguín Veras. Buenos días, Holguín. Buenos días, gracias por la invitación a este programa Sociedad y Seguridad Social. Y como tú dices, realmente el tema de las pensiones de los servidores públicos refleja algo que no es exclusivo de los servidores públicos, pero es preocupante, la falta de información que tienen no solo los servidores públicos, sino los propios también empleados privados que están en el sistema de capitalización individual, que sienten que no tienen certidumbre sobre lo que, los derechos que tienen y lo que pueden esperar, lo que pueden reclamar a la seguridad social. Sobre todo la incertidumbre, justamente, entiendo, Luis, es que la gente no se empodera del conocimiento, de entender que esos fondos que están en su AFP son propios, son de ellos. La gente entiende como que eso es de la AFP, que eso no es los aportes que ellos están haciendo para una pensión mañana. Sin embargo, entonces cuando la gente llega al momento en que se tiene que pensionar, es que voltea la cara a ver y entonces se encuentra con la situación que tenemos hoy día, que tanta gente queriendo una pensión cuando llega ese momento en que las fuerzas han disminuido, que cualquier situación de carencia, y es que la gente abre los ojos y se da cuenta que no hay pensión, pero que no se preocuparon por la información. Yo creo que no es solamente falta de información, yo creo que es un reflejo de cómo el sistema no es congruente, cómo el sistema no está centrado en el cumplimiento, el respeto, la garantía de los derechos de la población afiliada, sino que lo que las personas entienden que es un derecho y que es algo que está establecido y que está para ellos reconocido en la legislación, de buenas a primeras se ve violentado. Y hay muchos ejemplos que podríamos citar. Uno de los temas que está concentrándose hoy día el MOPC tiene que ver precisamente con el cumplimiento de lo que dice la ley 379/81, que instituye el sistema de reparto para los funcionarios y trabajadores públicos. Y esta ley establece un monto máximo de pensión, que todos los sistemas de reparto suelen tener ese monto, ese tope máximo, para evitar que pensiones muy altas desestabilicen el sistema. Y eso está bien. Ahora, lo que no es correcto es que la ley establezca, mande a calcular ese monto máximo en base al salario mínimo nacional, y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, Hacienda, el Estado en sentido general, porque ellos son parte del Estado y es el Estado el garante de los derechos fundamentales, lo calcule en base al sueldo mínimo público. Tú te estás refiriendo, Holguín, a eso que la gente se queja siempre, inclusive aquí, en los programas que hacemos, Matos, nosotros hemos podido ver que la gente ya me dice que gana 10,000 pesos. Generalmente las pensiones del Estado, si no son de 6,000 pesos, porque son las solidarias,
Pues si están en 10,000 pesos, la gente se queja por pensiones de 10,000 pesos. ¿Por qué esas pensiones son de 10,000 pesos? Lo que pasa es que no tenemos en la administración pública una definición del sueldo mínimo público, del salario mínimo público, formal. No hay una ley que se refiera a eso, ni la ley de función pública, ni una ley especial que hay de los salarios de la administración pública se refieren al salario mínimo público. El salario mínimo público, según he podido constatar, cada institución lo establece según su propia escala salarial. La ley especializada en los salarios públicos se refiere a los topes máximos, a los salarios altos, pero no al salario mínimo. Cuando uno analiza, nosotros acabamos de hacer un nuevo estudio con las nóminas de los 23 ministerios. La última que estaba publicada a principios de enero. Una eran de diciembre, unas pocas, y otras, la mayoría eran de noviembre, había una de octubre. Y ahí encontramos que hay instituciones que tienen sueldo mínimo de hasta 1,000 pesos. Oye, eso no. En la nómina de finales del año pasado. Hay... Pero un ministerio. Sí, sí. El Ministerio de Agricultura tiene personas en nómina con 1,000 pesos. Deporte tiene con 1,100 pesos. Obras públicas con 2,200. Cultura con 3,000. Vivienda y edificaciones con 4,000. Educación con 5,000. Mujer con 5,500. Esas son las instituciones, los ministerios que tienen salarios por debajo de los 10,000 que en el 2019 se estableció como salario mínimo nacional. Pero mínimo sí, público, perdón, mínimo público. Esas instituciones que usted ha mencionado no tienen esos empleados como empleados fijos, sino como jornaleros ocasionales. No son empleados fijos. Están en la nómina de trabajadores fijos. Que los usen como ayudas, entonces deberían pasarlo a una pensión solidaria o una pensión civil, una pensión como servidores públicos, o aumentarle al sueldo mínimo en caso. Lo que pasa es que no hay ninguna figura jurídica que establezca que ese sueldo mínimo público es el mínimo que debe establecerse en todas las instituciones. Por eso tenemos este amalgama de instituciones. Yo justamente iba a preguntar, estoy cuestionándome, ¿qué pasa con esa gente en términos de seguridad social que tiene esos salarios tan bajos? Pues no le pagan seguridad social, porque estas instituciones les encanta tener diferentes nóminas y esas personas, aunque la tienen fija en una nómina, pero esa nómina no la suben a la tesorería de la seguridad social, entonces la gente está con desprotección, no puede aspirar a tener nunca una pensión siquiera. Tenemos un Estado que incumple sus propias normativas. Sí. Sencillo. Así como tenemos 7 instituciones con sueldos por debajo de los 10,000 pesos como sueldo mínimo público, tenemos otras tantas que tienen sueldos por encima, con mínimos por encima de los 10,000. Esto quiere decir que una conserje en una institución pública puede estar cobrando los 10,000 pesos y en otro puede estar cobrando 22,000 hasta 35,000 pesos mensuales. Y esa diferenciación para funciones que son similares es algo injusto, porque la Constitución manda a que el principio de igualdad, a igual trabajo, igual compensación. Y se entiende que el MAT ha estado haciendo una labor titánica en los últimos años con relación a regular ese tema. El problema es que al dejar el salario mínimo público como algo que lo determina cada institución y no tener una normativa que establezca el salario mínimo público como tope mínimo en la administración pública, de aplicación obligatoria a todas las instituciones, se produce esta situación. Cuando nosotros hemos discutido si es factible que el tope máximo, que el monto máximo de pensión se calcule sobre la base del sueldo mínimo público, decimos, bueno, pero entonces, dada esta diferencia tan grande entre las instituciones, porque vemos que hay salarios mínimos en instituciones que son de 1,000 pesos, que se pagan en la nómina de personal fijo,
pero hay un máximo de 35. El sueldo más alto en el sueldo mínimo lo tiene el Ministerio de Defensa con 35.000 pesos. Sin embargo, esas instituciones que tú acabas de hacer mención, aunque tengan esos salarios, a la hora de las pensiones toman en cuenta 10.000 pesos. 10.000 pesos porque es la última definición que hizo el Estado, que se hizo por decreto, pero que no está establecido como figura jurídica. Okay. Es una disposición administrativa que se usa para el cálculo de las multas. Algunas instituciones lo asumen como un tope mínimo y lo aplican, pero no hay una figura jurídica que lo establezca. Cuando hablamos del salario mínimo público, deberíamos entonces hacer un cálculo de todo el promedio de los salarios mínimos que pagan todas las instituciones. Quizás ese podría ser un valor justo, pero no está establecido. Valor de referencia. Lo que está establecido en la ley, por ejemplo, de pensiones y jubilaciones para funcionarios y trabajadores públicos, es que se calcule ese tope sobre el salario mínimo nacional. Y ese salario mínimo nacional en la ley 8701 se define como el promedio simple de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado. Y entonces ahí da un parámetro. Exacto, entonces ellos lo que hacen es que los 3 salarios del sector no sectorizado hacen un promedio y determinan el salario mínimo nacional. Y se usa para varias aplicaciones en la seguridad social. Exacto. El cálculo, por ejemplo, del salario máximo cotizable, que se aplica tanto en el sector privado como público, para el tope de las pensiones, lo establece la ley, un reglamento que tiene la Tesorería de la Seguridad Social. Y hay varias aplicaciones. Y para el tope de las aportaciones también. Para las aportaciones. Que los empleados que están vinculados al Estado no tienen otra opción que no sea el sistema de reparto para las pensiones. Exacto. Y entonces ellos no pueden aportar por otra vía. Es una cosa. No, hay algo. Ahora que tú haces esa mención, Andrés, que yo quiero preguntarle a Holguín. Holguín, los empleados del Estado tienen mucha confusión sobre cómo es su pensión. Muchos creen que se pueden pensionar a través del sistema de reparto, pero la realidad no es así. ¿Cómo que se entiende para que nuestro público televidente pueda entender el que está trabajando en el Estado hoy día, sepa cómo se va a pensionar de reparto o se pensiona por la AFP? Mira, antes de explicar esto hay que aclarar que muchos servidores públicos por desinformación decidieron pasar a las AFP. Y digo desinformación porque los promotores de las AFP daban información falsa. Algunas instituciones llegaron a decir cosas como que si no pasaban a las AFP iban a perder su derecho a pensión, no iban a obtener ninguna pensión. Eso fue cuando el sistema inicia. Que hay tanta confusión. Pero ya hoy día el empleado público no tiene la opción o me voy a reparto o me quedo con una AFP. No. Se tiene que quedarse con la AFP. Tiene la opción de irse a la AFP, lo que es una opción que no le da factibilidad, porque recuerda que se ha establecido que apenas un 20% de la población afiliada al sistema de capitalización individual va a obtener una pensión. Y esos que van a obtener una pensión por el sistema de capitalización individual apenas representará un 30% del salario con el que ellos cotizaron. Entonces, a ningún servidor público que haya comenzado a trabajar en el Estado antes del 1 de junio del 2003, que es el requisito que se estableció para reconocer el derecho a permanecer en el sistema de reparto, le conviene intentar optar o pensar que va a obtener una pensión por el sistema de capitalización individual. Por eso, el MOPESEP luchó hasta lograr que el Consejo de Seguridad Social reconociera el derecho a permanecer en reparto, un derecho que negó por más de 20 años a quienes tenían menos de 44 años de edad al momento de iniciar este sistema el 1 de junio del 2003. Y ese reconocimiento entonces permite que todo el servidor público que se haya traspasado o que lo hayan traspasado en consultamente, que fue el caso de la mayoría de los servidores públicos que estaba o está
en el sistema de capitalización individual, en las AFP, volviera al sistema de reparto. Y en esa resolución el Consejo hace justicia y corrige un error que por más de 20 años cometieron de abuso, pasando y reteniendo a los servidores públicos en el sistema de capitalización individual. Entonces, con eso que tú nos estás diciendo, podemos ver que el que está antes del 2003 es que tiene la garantía de ese derecho hoy en día de una pensión a través del Estado. Sí. Pero el que está en el Estado a partir del 2003 no tiene posibilidad alguna de pensionarse a través del Estado. Por eso desde hace muchos años, unos 4 o 5 años, hemos estado luchando para que el sistema de pensiones y de salud también, instituido por la ley 8701, se reforme. Yo siempre digo que ha quedado demostrado que unir derechos con intereses financieros, con intereses de lucro, no va muy acorde. Es como juntar agua y aceite. Hágame una aclaración. Lo que ha dicho Isabel, de que los que están en el Estado a partir del 2003 no tienen derecho a una pensión de reparto. Sí, pues yo creo que sí, porque la ley 379 establece que lo que pasa es que a partir del 2003 usted tiene que esperar cumplir más de 20 años para poder tener derecho a una pensión, que con el salario que gane, bueno, es relativo, pero sí tiene derecho. Cuando usted cumple 20 años en el gobierno, 25, 30, en cualquier función, tiene derecho a una pensión. La ley 8701, inclusive, sea por salud, sea por tiempo trabajando o por discapacidad. Sí. La ley 8701 establece que no. Es decir, como se vendió como que el sistema de capitalización individual era mucho mejor que el sistema de reparto y que era la solución que garantizaría para todos los trabajadores una pensión digna, es así fue que se vendió la ley 8701, se mantuvo el sistema de reparto estatal para garantizar los derechos de los que estaban pensionados, los que tenían derecho a pensionarse y lo que le correspondía una pensión. Y así se queda el sistema de reparto. Hoy en día queda demostrado que el sistema de capitalización individual no garantiza ninguna pensión para la gran mayoría de las personas. Garantiza una pensión para unos pocos. Entonces, por eso la ley contempla que a partir de la entrada en vigencia del sistema de pensiones, todos los servidores públicos pasan al nuevo sistema. Entonces solamente tenemos derecho a la pensión por el sistema de reparto los que comenzamos a trabajar antes o el mismo día 1 de junio del 2003. Es el único que se reconoce. Ya todos los demás entran en el sistema de capitalización individual. Exacto, que aunque las personas tengan 20 años, 30 años, 40 años en el Estado, si comienza a partir del 2003, no se puede pensionar por el Estado. Bueno, pues el Estado está violando esa resolución porque el Estado sí está pensionando. No está pensionando. Nos vamos a la pausa. ¿Qué tema tan interesante? Recuerden que nosotros tenemos los teléfonos disponibles para todos ustedes. Nos vamos a la pausa y en breve volvemos. Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Señores, tremendo programa con Holguín, hablando de esas inquietudes que tiene la gente que trabaja en el sector público sobre cómo se van a pensionar mañana, ¿verdad? Holguín, antes de irnos a la pausa, estuvimos escuchando algunos planteamientos que nos hacías, pero yo sé, para cerrar y comenzar otro tema en el que me interesa que conversemos antes que el tiempo se nos termine. Ustedes tienen un caso en los tribunales con relación a que les reconozcan o que cambien el salario mínimo nacional. ¿En qué consiste? Consiste en lo que comenté hace un momento, de que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, dando cumplimiento al tope máximo de pensión que establece la ley 379/81,
calcula de forma injusta y equivocada e ilegal el monto máximo de pensión en base al sueldo mínimo del sector público. Esta medida administrativa viola lo que establece la propia ley 379/81, que establece que ninguna pensión puede estar por encima de 8 salarios mínimo nacional vigente. Salario mínimo nacional vigente. El salario mínimo nacional vigente lo instituye también o se contempla en la ley 8701 y que establece la ley 8701 que se calcule como el promedio simple de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado. Y este salario se utiliza en la administración, en el sistema de seguridad social para múltiples funciones. Con esta práctica administrativa de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones se afecta el salario el monto de la pensión de las personas a que le corresponde un monto de pensión superior a los 80,000 pesos, que es bajado hasta los 80,000 que a ellos le resulta como el monto máximo de pensión. Sí, porque hoy en día nadie que trabaja en el Estado se quiere pensionar, el que gana más de 80,000 pesos. No sin embargo, en las pensiones especiales que otorga el presidente de la República a su discreción, ese tope no se aplica. No existe. Muchos servidores públicos que tienen posibilidad de acceder al mandatario o algún funcionario que le cabildee, que le canalice el obtener una pensión especial, optan por buscar una pensión especial que le garantice un ingreso digno y no que su pensión sea disminuida a 80,000 cuando le tocaba más de ese monto. Aquí hay muchos servidores públicos, bueno, se ha compartido que hay miles de pensiones que están aprobadas y que los incumbentes, los beneficiarios de estas pensiones no la han activado, no han ido a activar. Muchos de ellos no han ido a activarla porque ya han obtenido o están en vías de obtener una pensión especial con un monto mayor al que les sale en ese cálculo. Entonces no les interesa. Y es parte de lo que nosotros sostenemos en este recurso de amparo que hemos interpuesto y que próximamente tendremos la primera audiencia. Lo que entendemos es que es un acto de justicia. En este país 10,000 pesos de sueldo mínimo público es, aparte de que es algo ínfimo, que no está muy por debajo de lo que es el costo de la canasta básica familiar, no se corresponde con las necesidades de una familia. Vamos a ver quién nos llama. Buenos días. Sí, buen día. Hello. Sí, buen día, díganos. Sí, fíjese. Pero no me baje el televisor. Pero baja el televisor. Baja el televisor, por favor. Baje su televisor. Díganos. Sí, le escuchamos. Buen día. Yo trabajé 18 años de 2003 para atrás. Sí, ¿y qué pasó? ¿Está pensionado? Sí, fíjese. Y después tengo 23 años en el sector público. Y ahora me llega una pensión aquí, que dice de seguro social. Esa pensión es de sector privado. Yo quiero saber. Sí. Usted le corresponden las dos pensiones. Usted no está... Déjeme precisar. ¿Aló? Sí. Sí, dígame. Usted trabajó 18 años antes del 2003 en el sector público. En el sector público. Privado. En el sector privado. ¿Y tiene ahora cuánto en el sector público? 23 en el sector público. Pues usted está... ¿Y comenzó a trabajar antes del 1 de junio de 2003? ¿Cuándo usted comenzó a trabajar en el sector público? En el 2004. En el 2004.
Escuche, le vamos a contestar ahora. Sí, gracias. Bien, lo que él dice que recibió una pensión del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, eso le corresponde al periodo que trabajó y cotizó al Seguro Social antes del 2013. Sí, porque ya con 18 años tenía derechos adquiridos. Él tiene derecho a una pensión también del sistema de capitalización individual, que sería paralelo. No le correspondería por el sector público, por el sistema de reparto, porque comenzó a trabajar en el 2004, después de iniciarse el sistema. Después de iniciarse, ¿verdad? Buenas, saludos. Saludos. Sí, buen día. A mí quiero explicarle algo al señor. Díganos, sí, le escuchamos. ¿Esto está hablando ahora? ¿Perdón? ¿Él está hablando ahora? No, él no está hablando. No, Bueno. Él no está hablando, díganos. Que yo quiero decirle a él que yo tuve 24 años en la administración pública. Sí. Entonces me tumbaron 4 años en la autoridad portuaria y que porque eso era al mismo tiempo. Sí. Y entonces me negaron la pensión. ¿Te la bajó 24 años usted en el sector público? 23 años. 23. Como le tumbaron 4, entonces le reconocieron solamente 19. Ajá, sí. Y por eso le negaron la pensión en el sector público. Pero él todavía con 18 años calificaba para una pensión. No, debe tener 20. Lo que debe... ¿Tiene que de 20 para allá? Sí, tiene que tener 20, sí. Tiene razón. Sí. Es a partir de los 20. Lo que no... Pero yo digo que en qué ley es que tumba eso. Sí. La ley 379-81... ¿Qué tumba eso? Sí, vamos a escuchar lo que nos dice. La ley 379-81, que es la que instituye el sistema de reparto para los trabajadores públicos y los funcionarios, no establece el que el tiempo tiene que ser, no puede ser concurrente, sino ni consecutivo. Tiene que ser como consecutivos o diferentes. Okay. Y eso es algo que se podría discutir, porque tú cotizas de los dos en las dos instituciones donde trabajas. Aunque sean del sector público, cotizas en las dos. En las dos. Entonces, exacto, si no te lo van a reconocer, lo adecuado sería que solo cotizaras en una de ellas. No, pero si una persona dura más de 20 años trabajando en dos instituciones del Estado, lo envían a recolectar el tiempo, la certificación del tiempo que trabajó en cada una. Sí. Y con esas certificaciones, entonces le tramitan. Sí, pero el tiempo que es que coincide, que es concurrente con otra fecha, no te la cuentan. Si se toma solamente el tiempo calendario. Cuando hablamos de concurrente, estamos diciendo que trabaja en dos instituciones al mismo tiempo. No, eso sí, no sé cómo funciona eso. Sin embargo, en conquistas de algunas instituciones, como los médicos que trabajan en los hospitales, se les reconoce el tiempo y se les reconoce el salario que tiene, los distintos salarios que tienen en cada institución donde laboran. Es un acuerdo especial. Un acuerdo, una concesión especial. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Sí, a la hora. Hola, Federico, desde San Cristóbal. Un saludito para nuestra gente allá en San Cristóbal. Díganos, Federico. Estoy refiriendo al señor que no tiene 19 años, que tenía 24 y le llevaron a 19. Él no puede, para el señor le explique, el señor que está ahí, él no puede acudir al Tribunal Constitucional a reclamar eso, que debería ser así. Él no puede ir al Tribunal Constitucional a reclamar eso, ese derecho. Sí. Ese buen día. ¿El tiempo cuál era? Que como el trabajó señor que 19, tenía 24 y le bajaron a 19. ¿Qué mecanismo, si él no pudiera ir al Tribunal Constitucional, qué mecanismo tiene él para probar eso y reclamar su pensión? Yo creo que es un caso que sería interesante analizarlo y llevarlo a aclarar, porque es injusto. Es injusto que un servidor público que trabaja, pongamos, como conserje en una institución y luego trabaje en otra institución también como conserje en un horario que no compite, es un horario diferente uno de otro, cotiza en los dos lugares, no se les reconozca el tiempo. Entonces, sí es válido para cotizar y ser solidario, pero al momento de reconocer tus derechos no se contempla. Yo creo que bien podría producirse una demanda
que busque que se reconozca ese tiempo como un tiempo hábil para calcular si tiene derecho o no a pensión. El sector sindical está elaborando un proyecto de ley para que el Estado le dé la proporción de los años que trabajó, que se establezca una ley así. A nosotros se nos terminó el tiempo para poder recibir más llamadas, lamentablemente, pero le vamos a dar nuestro número de teléfono, nuestro número de WhatsApp, 809-299-9789, al señor para que nos contacte, nos dé su número, para poder hacerle llegar en un enlace con Holguín, para ver que él le pueda instruir sobre ese tema. 809-299-9789, para que nos puedan contactar y ahí podamos manejar el tema del señor que nos acaba de llamar. Discúlpenos el que nos está llamando ahora, pero no podemos tomar más llamadas. Se nos terminó el tiempo. Ahora Holguín tendrá una cita obligada nuevamente con nosotros, porque hay muchos temas que se quedaron por conversar. Gracias a él por haber estado aquí, que sé que hizo un sacrificio muy enorme, y gracias a usted por la audiencia y por estar ahí. Será hasta el próximo viernes, pero el lunes usted tiene una cita obligada con Alfredo Polanco y Andrea Mato, en periodismo y su sección de salud.